Bueno, vamos a, A saludar a a saludar a Adriana. Adriana, a pedirles que ya se conecte nomás con nosotros para que comencemos el tema de hoy. Resumen cortito de este camino hacia la madurez emocional. En primera instancia estuvimos conversando sobre el estrés y la importancia de tener esa conciencia del estrés que lo íbamos a lograr a través de la atención plena. En segundo lugar, vimos las emociones, poder nosotros decidir qué emoción queremos tener en cada momento, lo cual no es fácil, ¿ya? Ya que estuvimos hablando de la condición previa a los gatilladores. En la sesión anterior, ahí Bienvenida. saludamos. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto de nuevo, amigos. Gracias por el encuentro. Gracias a ti, Muy, querida. muchas Muchas gracias. Estaba justo comentando en la sesión anterior que, un mini resumen, estuvimos conversando sobre la función paterna y tres funciones. La primera y la más importante es la propulsión, esto de empujar, ¿cierto?, a lograr algo, conseguir algo al propósito. La segunda, y también el segundo nivel de importancia, sería la protección, ¿cierto? Esto de hacerlo antes de que las cosas ocurran, me protejo para no estar ahí defendiéndome ni luchando en el momento. Y la tercera, que se debe hacer, no tanto, pero sí se debe hacer, igual es la prohibición. Prohibir es marcar ciertos límites, ciertas normas. Ahora, decíamos, bueno, esa es la función paterna que se aplica, que la deben aplicar los padres a los hijos, pero ¿qué pasa cuando no se nos aplicó función paterna por uno o por otro motivo, o una más que otra? Bueno, la invitación en este camino de la madurez emocional es aplicarla, es la autoaplicación. Ya, esa fue la clave que dimos en la sesión anterior. O sea, yo me proporciono, yo me protejo y yo me prohíbo a lo mejor de cosas que no quiero hacer, no debo hacer para mi propio propósito. Y hoy cierto, el tema que ya estaba anunciado en el afiche es la función materna. El otro lado, función materna. Vamos a estar grabando también para YouTube esta sesión, así que está conectado. Y claro, hablábamos de esta madre, ¿cierto? Que se conecta con nosotros desde que somos muy pequeños, desde muy pequeños. Esta madre que nos acoge, esta madre que nos va transmitiendo de alguna manera toda su programación emocional, donde este bebé no distingue la separación entre madre e hijo. Para él es uno solo. El niño va creciendo, 3 años, todo lo que el niño recibe, lo recibe de una manera hipnótica. O sea, ¿qué quiere decir? El niño no entiende nada. El niño solamente repite un patrón. ¿Qué patrón? El que esta mamá está indicando. De alguna manera, una vez en el taller decíamos, nosotros como madres podemos decirle a nuestros hijos, hijo, va a ser una gran persona, seguro por la vida, y muchas cosas lindas. Pero este niñito va, se sube arriba de una silla, y se me ocurre decirle, pero ¿cómo? Te vas a caer, eso no se puede hacer. Entonces, la emoción es el pegamento de la memoria. El niño va grabando esta información de su entorno para esta sobrevivencia que tiene este cerebro. Pero, claro, todo esto está hecho así, de alguna manera, para que el niño empiece a capturar cómo él se va a mover en este entorno desde su emocionalidad, desde sentirse querido, desde este sentirse protegido, comprendido. Entonces, poco a poco, y es lo que vamos a desarrollar en este tema, la madre empieza a entregar los íconos emocionales de cómo nosotros nos podemos desenvolver en el ambiente. Tal cual. Bueno, qué linda introducción, porque bueno, la función materna complementa la descrita la vez pasada, ¿no? Que es la paterna, y ambas conviven y sepamos o no lo sepamos, lo tengamos en cuenta o no, y cuanto más las consideremos, mayor gestión tenemos bueno, de
mayor autoría, ¿no? Mayor libertad en esto, en las acciones que realizamos. Y bueno, y cada uno en ese complemento de nuestra propia función materna y paterna es lo que les vamos a transmitir a nuestro entorno, ya sean nuestros hijos, los que tengamos hijos, o las personas que nos rodeen, ¿no? Y qué importante es saber que existen y que conviven en nosotros esas funciones. Pensaba, ¿no? que digamos, yo durante tanto tiempo estuve sin saberlo. Y cuando me entero de lo importante que era y de qué significaba cada cosa, me sentí como mucho más, primero que sentí como ese alivio de entender, el alivio que te da a entender. Porque muchas veces, como sabemos que todo lo que nos rodea es una proyección de lo que nos pasa, a veces como tenemos esa idea de separación con respecto a lo que está afuera, ¿no? No podemos como integrarlo a la información que tenemos dentro, ¿no? Todo aquello que nos devuelve el entorno. Entonces, cuando uno empieza como a integrar esta información, me parece tan liberador. Y de eso está buenísimo también porque mejora en la versión en los demás que nos suceden, ¿no? Los que nos siguen. Nuestros hijos, o bueno, los que somos educadores, o bueno, todo nuestro entorno se nutre de esta conciencia. Y la función materna, yo escuchaba por ahí que es esta cosa de, justamente el padre son los límites y la madre es como que no pone tanto límite, ¿no? Como que tiene esta cosa del sí, es el sí. Si el padre por ahí está conectado con el no, la función paterna, ¿no? Con el no, la puesta de límites, la función materna está muy conectada con el sí, como que es todo sí, digamos, ¿no? Entonces, justamente es un poco y un poco, y ahí está la virtud, ¿no? O sea, hacer todo ese digamos, engramaje, digamos, para poder integrarlo en una alternativa más elevada, para decirlo de alguna manera. Absoluto. Y como dice Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra de autoayuda que está muy en boga, comprender es aliviar. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo nuestra vida, me gusta citar a Mario Alonso cuando él decía que iba a la universidad y estaba en esta clase de psicología y de pronto la psicóloga le decía que toda nuestra emocionalidad estaba formada hasta los 7 años. Entonces, él tenía tantas ganas de cambiar ciertas cosas y la profesora le dice, lo siento, ya fue. O sea, como que ya estaba hecho. Y si bien hasta ese entonces se sabe que de ahí se carga toda nuestra emoción, como yo observo la vida, qué me emociona, qué no, qué me hace sufrir, qué me hace alegre, también se puede ir modificando, no es algo estático, o sea, tenemos la capacidad de ir modificando esta percepción de la vida, ya sea por otros iconos emocionales muy fuertes, también por la repetición, pero también por la dirección. O sea, yo puedo decidir cambiar en ciertas maneras algunos aspectos que me afectaban, dada esa infancia. Pero el tema acá es como, ¿cómo detecto esto? O sea, ¿cómo sé si de alguna manera esta función materna de protección, esta función materna del cariño incondicional, quizás no fue ejercido en su totalidad, dado porque mi mamá tampoco lo pudo hacer y así hacia atrás. Entonces, un atajo es empezar a entender nuestros ruidos mentales. Me gusta mucho que empecemos a develar esta rumia mental que a veces como que nos va boicoteando, nos va colocando trampas en el camino. ¿Cuánto escuchamos estos ruidos mentales? La verdad que todo el tiempo. Que seamos conscientes de ello es otra cosa. Pero es todo el tiempo.
sea, de hecho, si nos vamos a la neurociencia, estamos en un estado del 47% del día, o sea, casi la mitad del día, sin tener conciencia en qué estamos pensando. Y es precisamente en este no estar presente, no entender qué sucede, que aparecen los ruidos mentales, o cuando yo me equivoco, o cuando me pasa algo que no sucede de la forma que quisiera. Quizá ahí nos damos más cuenta de los ruidos mentales que nos hacen daño, que también hay ruidos mentales que son positivos. Entonces, una invitación para poder ir encontrando y sanando quizá esta madre es, ¿qué nos decimos? ¿Qué nos decimos, Adriana? ¿Qué nos decimos, Cristian y amigos, cuando nos equivocamos? ¿Qué decimos cuando quiero hacer una cosa, me lo propongo, voy a salir de la zona de confort, voy a encontrar el trabajo que quiero, voy a hacer lo que me gusta y termino quedándome igual? O sea, como que algo me retrae, ¿cierto? La función paternal no se trabajó. Pero detrás de esa función paterna, o sea, detrás de ese no tener ese impulso, también hay un ruido. Allá afuera es peligroso, no va a resultar, ¿no? Las cosas en la vida cuestan mucho. ¿Qué cosas nos podríamos estar diciendo en ese ruido mental? Sí, sí, y acá importante esto, ¿no? De que, digamos, en esa función materna que existe en nuestro interior y que, digamos, justamente es lo que podemos considerar para ir avanzando más en esta gestión interna y emocional, es encontrarnos justamente con esto, ¿no? Cuando nos alojamos a nosotros mismos, nos consideramos y entonces en ese parloteo mental somos más benevolentes o más sentimos ese apapacho, ¿no? Y cuando por ahí esto no es tan así. Y algo que a mí me ayudó un montón, como me sacó del paradigma que tenía en ese momento, fue cuando me dijeron, sé como vos misma, como la mamá que te gustaría ser. Y a mí me encantó esa frase, como que, wow, dije yo, qué piola. Y me sentía como rara, muy rara, cuando dije, a ver cómo será ser conmigo como la mamá, o sea, yo ya en ese momento ya era mamá y con mis hijos tenía una determinada, digamos, vinculación, obviamente, que uno va creando y en función de las expectativas de cada momento, ¿no? De esa etapa. Y conmigo por ahí no la tenía integrada. Entonces cuando empecé a hacer conmigo, como esa mamá que era con mis hijos, me empecé a sentir, pero de una manera muy loca, como decir, como, ay, esto no lo había pensado, ¿no? Loca en ese sentido, ¿no? Como loco en el sentido de cambiando el paradigma, absolutamente, ¿no? Y la verdad es que fue toda una revolución interna, ¿no? Entonces, porque es como que de repente se integra, de repente hay amor, una gran dosis de amor propio. Absoluto. Sí, y voy a tomar eso porque, mira, cuando nos vamos encontrando, ojo, que la función materna no necesariamente la ejerce mamá, eso es súper importante. La función materna tiene que ver con esta dulzura, con este amor incondicional, por eso a la madre le cuesta un poco propulsionar al niño a que vaya a la selva, porque es peligroso, pero tiene Claro. que ver con esta primera etapa de protección, de dulzura, de incondicionalidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando de pronto tenemos una mujer, vamos a una mujer, hoy día a las mujeres nos toca un montón de roles, no solamente cuidar a nuestros hijos, sino que también salir a trabajar, y como que más encima estamos cargados de una perfección, así como que el físico perfecto, me decía una chica el otro día, sí, estaba muy estresada porque el físico perfecto, la pinta perfecta, ir al gimnasio, eso por fuera es para ella, pero la mejor mamá,
la mejor cocinera, la mejor que tiene los roles en la casa, las reuniones de apoderado, eso para con el hijo, pero también una muy buena esposa, una buena amante, eso ya para con el esposo, sin contar buena hija, buena hermana, y luego para la empresa, o sea, una excelente profesional que se abre al mercado, que se abre al mundo, o sea, la niña ya estaba así como, paren el mundo, por favor, que parece que ser mujer no era tan simple. Entonces, daban un montón de paradigmas que le decían a ella cómo tenía que hacer. Y cuando nos queríamos conectar con esta dulzura, ella no era dulce con sus hijos. Y tampoco se daba cuenta. Entonces, cuando entramos a trabajar ese tema, nosotros, o sea, cada emoción nos produce neurotransmisores y hormonas. Entonces, cuando nosotros estamos polarizados a función materna, que puede ser un hombre y puede ser una mujer, se conecta mucho con la dulzura. Y que yo me vaya cazador, necesito testosterona, necesito abrirme, necesito energía. Entonces, si yo estoy muy enfocada en mi trabajo, en el exitismo, en llegar a las metas, o sea, la verdad es que no es que me aprieten un botón y me puse en modo dulce para con mis hijos. La verdad es que no va a ser así. La basculación hormonal no es tan rápida. Quizás puedo estar dulce y de pronto pasa un algo y necesito subir y proteger. Claro, o sea, pero voy a quedar tiritona, como digo, así como, me acuerdo que cuando fue el terremoto acá en Chile, yo estaba embarazada, así yo toda dulzona y todo, pero en el minuto post-terremoto, mi perrita y yo sumamente alteradas, o sea, cualquier cosa como que contestábamos con una voz agresiva y mal, y es porque había más testosterona dentro del cuerpo para poder protegernos. Entonces, cuando yo me quiero conectar con este niño pequeño, y más encima con todo este estrés que me decía esta chica, y de verdad que fue wow, o sea, yo no me había planteado la vida con tanto cuestionamiento, la verdad que acuérdense que el córtex está apagado, funciona el programa automático, ella muy autoexigente, también con un ruido mental muy castigador, porque al final esto se hereda entre uno y otra madre, sí, por generaciones, y no me voy a poder conectar con este amor incondicional que necesita este niño, con esta sensación de, mira, yo sé que te equivocaste, te amo por sobre todas las cosas, corrijámoslo, te invito a corregirlo, te invito a, sea lo que sea. La verdad es que no tenemos ni la capacidad cognitiva, porque el cerebro está alterado por otro lado, y como que vamos perdiendo esta conexión con el corazón, que las mujeres la tenemos mucho más desarrollada, la intuición, la emocionalidad a flor de piel, así como hipersensibles a que rápidamente leo las microexpresiones de mis hijos para poder entenderlo, comprenderlo, está apagado. Entonces, por eso me tomo ese punto, Diana, o sea, es difícil, es difícil en este mundo en donde nos ponen casi que en esta igualdad de género deberíamos ser iguales, siendo que no necesariamente estamos los dos, aquí somos matrimonio, no podemos estar los dos en el mismo rol. En algún minuto uno tiene que ser cazador y el otro tiene que estar basculado a esta dulzura, y pueden cambiar, esto es muy dinámico, pero no podemos estar los dos en el mismo rol. Es que justamente esa es la virtud, ¿no? O sea, la integración de esos dos aspectos, justamente, o sea, no son ni excluyentes, ni mucho menos, o sea, es considerarlos simultáneamente o complementariamente, y justamente la gestión es identificar cuándo hay un aspecto que está más activo que el otro, y que esa activación se corresponda con la realidad que estamos viviendo. Lo que quiero decir es que muchas veces requerimos, como vos dijiste, ¿no? O sea, requerimos tener más activo un aspecto por las circunstancias, por lo que sea. Y en otras, el otro aspecto. Y lo que justamente, digamos, nos desafía es ese cuidado
a tenerlos integrados y a que no se exacerbe uno en detrimento del otro. Entonces, digamos, desde ese lugar vamos como cuidando y sosteniendo un cierto grado de equilibrio, para decirlo de alguna manera más biologicista, ¿no? Pero sí un calibre, un calibramiento de estos aspectos, más a nivel cuántico, no energético. Absoluto. Sí, y si yo quiero entregarle como una buena gestión emocional a mi hijo, no es precisamente porque yo le dé la instrucción y ya, cuando estés triste, medita. O sea, no, es otra vez que él o ella va a empezar a imitarme a mí como madre, cómo yo voy gestionando, cómo yo me voy moviendo en este mundo, porque va como se llama, así como grabando inconscientemente. Claro, ahí hay un punto clave desde el desarrollo neuronal de los bebés, ¿sí? Porque quién está, en general, hablando muy en general, quién está más cerca con el bebé es la madre. Entonces, aparte de las funciones que hemos conversado, y entre paréntesis, no sé, ¿tú conoces la canción Los pollitos dicen? Ah, sí. Ahí está la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y le presta abrigo, función materna, ahí O está. sea, Bien, claro, protege, da cariñito Le da la y comida, alimenta. listo. Ahí está haciendo su pega, como se dice acá, está haciendo su función materna. Bueno, y claro. también, y esto tiene mucho que ver el desarrollo de la empatía de las personas. Sabemos, y los estudios dicen que la parte, digamos, del cerebro asociada a la empatía son las neuronas espejo. Y que de fábrica, desde nacimiento, ya venimos con neuronas espejo. Por lo tanto, hay un desarrollo natural de la empatía en el niño. Pero sí se ha demostrado que esa empatía está también dependiendo de cuánto se juntó o cuánto tuvo la madre conexión emocional con el niño. O sea, si bien la empatía o neurona espejo viene ya desde la biología por ADN, en la medida que la madre tuvo mayor conexión emocional, hay un mayor desarrollo de las neuronas espejo y por ende mayor empatía en las personas. O sea, es un factor clave también dentro de la función materna, aparte de darle la comida, de prestarle el abrigo y de apapacharlo, es el desarrollo de la empatía clave. Sabemos que es clave para la comunicación, para el trabajo en equipo también, para la compasión, que es como el segundo paso, digamos, de la empatía. Claro, o sea, el prestarle atención al niño. Entonces me decían, ya Moni, pero ¿cómo arreglo esto? O sea, tiene 3 niños, ¿y cómo lo arregla? O sea, no podemos arreglar hacia abajo si primero no me arreglo hacia adentro. Entonces ahí empiezo lo que dices tú, a corregir mi función paterna, cómo me hubiese gustado que mi madre me tratara en algunos minutos que ella no tenía esos recursos disponibles. Yo estoy siendo consciente de que me estoy, en ese caso, ella autoexigiendo muchísimo. O sea, pregúntate por qué, sí, Y ahí tengo que hacer digamos, un comentario oportuno, porque es lo que yo pude haber guardado con mi mente de niña, de que ese juicio sobre cómo fui criada, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que haber sido así. Importante como, ¿no? Entonces, o sea, uno puede guardar como una idea de, ay, esto no lo tuve, y no sé si realmente no lo tuve. exacto. O sea, de hecho, en La percepción. la percepción, La percepción es lo que vale ahí. Ahí cuando está. empezamos a trabajar con esta chica, o sea, de pronto observamos que quería ser buena madre, buena esposa, buena y hermana, me decía, buena trabajadora. Entonces me decía, Mónica, pero es que si yo me enfoco más a los niños, dejo tirado mi trabajo y no llego al alto estándar que ella quería. Entonces, ya, primero, paso 1, sesión 1 que hicimos acá, tranquiliza la mente, así no. O sea, primero trabajemos en autoescucharnos. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? Porque cada etapa de nuestra vida va a tener una prioridad. Los niños no son eternos.
O sea, el niño te necesita hoy y cada vez te va a necesitar menos, te guste o no. Así es la biología. Esperemos que cuando tenga meses, 3 años, esté piel con piel. O sea, tú te alejas y él llora y eso es sumamente natural y es bueno. Está creando ese lazo. Luego empieza a crear esta separación donde la mamá que no estuvo en esa época, como que la mamá se pone pegote y es una mamá como intrusiva. No, ahí tú tienes que alejarte y confiar en lo que ya sembraste. Luego el niño tiene 15 años, luego viene la poda neuronal que empieza ya a encontrarse a sí mismo, ya se está abriendo al mundo. Recordemos que no sé mucho, ya eras como un adulto a los 17, 18 años, ya a los 18, 20 años ya tenías formado una familia, ya tenías casa, tenías esposa, tenías hijos. Entonces, como que ahora esto se fuese alargando y precisamente porque los actores involucrados tampoco hemos sido muy funcionales en ejercer como el cargo, como ejercer la función que teníamos. De pronto, como esta madre no estuvo, mira, ahí nos dicen algo. Sí, sí, acá lo estoy leyendo. Dice Viviana Sáez, tal cual, hay estudios que avalan la importancia del apego en el desarrollo cognitivo del niño desde los primeros meses de vida. Esto se desarrolla en el vínculo madre e hijo. Claro. La teoría del apego, por ejemplo. Sí. Buenísimo. Sí. Y que en realidad el apego, o sea, no es algo que, digamos, que tenga que desaparecer, pero sí va como, o sea, nos apegamos, ya es una cuestión natural en el ser humano estar como apegado a los vínculos, a las personas, pero el punto es digamos, el grado de apego, ¿no? Y como vos decís, y saber que en algún momento es como que de alguna manera se transforma, pero no dejamos de estar apegados a ese vínculo. Va cambiando la forma. Tienes como cierta metamorfosis, porque ese niño, esa niña que ya es adulto, crea su propia familia, se permite viajar, se permite hacerse responsable de sí mismo. Pero, escucha, tiene un ruido mental, ese ruido mental. Entonces, volvemos al caso de esta chica. ¿Qué ruido mental te hace pensar que tú tienes que ser perfecta? Vamos a la polaridad contraria. ¿Quién te ha dicho que eres imperfecta? Quedó blog. ¿Quién te dijo a ti o sea, cuál es tu parámetro de decir que eres mala hermana? ¿Quién te dijo a ti que eres mala hermana? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Quién te hace pensar que eres una mala esposa? ¿Qué te hace pensar que eres una mala madre? Errores cometemos todos y los vamos subsanando, pero bueno o malo hay un juicio. Y ese juicio no está aquí. Ese juicio está allá atrás. Entonces ella me contaba que su mamá era muy exigente, que tenía que tener las mejores notas. Por un lado decía que no le exigía, pero por otro lado tampoco ella existía si es que no lo hacía bien. O sea, no te exijo, ¿ok? No te exijo nada en la vida. Pero el día en que ella tenía malas notas, no hablaba. Se encontraba con una muralla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta chica crece y esa función materna de este amor incondicional no está. Y se transforma en una persona sumamente autoexigente, repitiendo un mismo patrón. Ahora, entender que esta madre era mamá soltera, entonces de alguna manera tampoco, o sea, volvemos a lo mismo, no puedes estar como cazador trayendo el dinero con mucha testosterona y al mismo tiempo ser la madre dulce. Entonces, como bien decías tú, a veces nuestro cerebro prioriza. Si lo más importante es traer el alimento a la casa, tener un techo, una protección, generar una educación, el cerebro poco y nada va a priorizar esta dulzura, a menos que uno sea consciente y trabaje en ello. Eso es otra cosa. Pero de que cuesta, cuesta. O sea, si no logro ser dulce conmigo misma, que es lo que tú nos propones, y es muy bonita esa técnica, o sea, cuando yo me encuentro haciendo un error, y de pronto, no sé, una chica me decía, ay, Moni, si las palabras se las lleva el viento, si fue un chiste para conmigo misma.
No, señor, eso es un automatismo en ti que aunque suene como chiste, aunque te digas, ay, soy ridícula, de chiste, para tu psique eso no es chiste, eso duele. Que tú le quieras poner una sonrisa a la situación es otro cuento. ¿Cómo te gustaría que frente a esa situación tu madre te hubiese hablado? Y ahí llanto, o sea, sí dolía. Entonces, trabajar conscientemente, luego de haber meditado, luego de tener reconocimiento de nuestro cuerpo, luego de trabajar nuestra gestión emocional, o sea, ahora yo decido tener una emoción en ese instante, donde a lo mejor te equivocas, a lo mejor estás nerviosa, y te dices, tranquila, todo va a estar bien, pero algo que le haga sentido a cada persona, porque obviamente es como el cara o el sello de una misma moneda. Entonces, a mí me encantan las afirmaciones positivas de Louise Hay, se las recomiendo. Ella es como una gran madre para el mundo que trascendió muchas cosas haciendo y perdonando a su madre, entendiendo su juventud, su niñez, y también siendo madre para ella y como para el mundo, porque está llena de tantas palabras de amor, tantas cosas bonitas, como que las palabras son vibración. O sea, de alguna manera ella como que endulza los corazones al escucharlo. Entonces uno puede ir tomando ciertas frases que uno se empiece a adueñar. Y como dice Parise, pensamiento, palabra y emoción generan dirección, generan un deseo y generan una materialización. Entonces, en la medida que yo soy consciente y cometo un error y me voy a hablar feo, corrijo y me empiezo a hablar bonito y empiezo a decirme y a sentirme como me gustaría. Y llega un minuto que lo que dices tú, Adriana, esto es liberador. O sea, ya después es automático. Ya después te habla bonito. Y ya después ni siquiera es un error. Es como que pasó algo y sigues. Y sigues viviendo la vida porque la vida es así, imperfectamente perfecta. Sí, tal cual. Esto que vos decís, como por ejemplo que mencionaste al Vigey y que a mí me encantó y me acompañó sobre todo en una etapa muy importante, ¿no? De cambios de paradigmas, sería como un anclaje, ¿no? Que uno va tomando para poder, digamos, apalancarse en esto nuevo que a veces uno no tiene el recurso interno porque justamente está atravesando un terreno nuevo. Entonces, no tenemos recursos para justamente lo nuevo, justamente tenemos que ir creándolos. Entonces, vamos tomando así de elementos, de personas, de vínculos, esos anclajes para fortalecernos en estos pasos nuevos que estamos dando. Entonces, uno puede ser esto que vos decís, lo de Louise Hay, ¿no? O tantas otras situaciones o cosas, ¿no? A veces pueden ser hasta objetos, fotos o, no sé, diferentes cosas bueno, que son esos anclajes. Y películas, qué sé yo, o sea, actividades, se empieza a dedicar a hacer algo, ¿no? Entonces, la otra vez escuchaba con el tema del tejido, por ejemplo, muchas veces hasta me dedico al tejido, por ejemplo, en algunos casos muchas mujeres les permite como esa reconexión, ¿no? Y tiene mucho que ver con el mito, con Penélope, bueno, o sea, estoy como elaborando una reconexión o una nueva vía de conexión conmigo misma, y mientras tanto tengo una actividad que me ancla a eso, ¿no? A lo nuevo. Me doy ese espacio, ese tiempo. Y me alojo en la función materna, ¿no? Me recreo en eso, ¿no? Que me venía Suadhisthana, que es el segundo chakra, que es la dulzura de la vida, ¿no? Entonces es donde se aloja el bebé, ¿no? En esa zona, segundo chakra, ¿no? Entonces es, bueno, justamente eso, ¿no? Tomar esa dulzura de la vida y activar eso, ¿no? O sea, salir de la supervivencia. O sea, ya no estoy conectada con el miedo. Tengo esa confianza de sentir que esto que vos decías, de esta incondicionalidad.
de que siempre va a haber alguien allí que, que te sustenta, pero es con tanto amor y con tanta dulzura, es algo que, bueno, por lo menos en mí lo he trabajado así, y como que uno hasta se hace cariño, o sea, como que de pronto, como que hasta una caricia, y tú lo empiezas a replicar sin querer con tus propios hijos, o sea, ya lo que te daba miedo a ti, y que te daba miedo que le pasara a los niños, ya no te da miedo, y también de alguna manera con el niño empiezas a transpirar esta dulzura. Creo que por ahí va. Pero Así. ojo, que como somos seres humanos y vivimos en un mundo material, estamos en una constante polarización. Y eso, de verdad que sirve mucho lo que nos ha explicado Adriana respecto a la meditación. O sea, yo de verdad que para mí, Adriana, la meditación es fundamental. O sea, a veces Cristian se ríe porque medito uno, si no me resultó, medito dos, medito tres. ¿Por qué tanto? Bueno, porque, por lo menos en mi caso, más que por un programa, por una rutina, yo medito para sentirme bien. Entonces, cuando logro, y yo digo, de repente ando con esta flema mental, como esta confusión, no claridad de pensamiento, medito hasta lograr esa paz, hasta lograr esa conexión. Y si a veces tiene que ser 3 tipos de meditaciones, bueno, será. Y si tengo el tiempo disponible en ese instante, es. ¿Y qué es lo que pasa? A mí me pasa que cuando yo hago talleres, yo tengo súper claro que polarizo masculino. Mi tono de voz es mucho más grave, mi tono de voz natural es bajo. Yo soy de altura chiquitita, así 1,58 m, soy bajita. Mi tono de voz es bajo, pero como tengo que enfrentarme a grupos grandes, 30, 40 personas, inclusive a veces mucho más, el hecho de que yo suba el tono de voz, necesito bascular más testosterona para poder subir ese tono, tener una posición más canchera, se dice en Chile, así como más fuerte, pero quedo así, quedo así un rato. Y yo me doy cuenta porque ya salimos del curso, de la charla motivacional, y llego acá a la casa y me cuesta leer las microexpresiones de los niños. O sea, ¿cómo estás? Bien. Y me doy cuenta, ay, Moni, tu corazón va muy rápido y como que no te detuviste a mirarlos a los ojos. Y ahí es como, calma, Moni, ya fue. Cerramos esa actividad, coloquémonos en este instante presente, respiremos, tranquilicémonos y entremos otra vez con tus hijos y pregúntales de nuevo, ¿cómo les fue en el colegio hoy? Y eso me hace volver a reconectar con lo otro, pero yo igual siento la frenada. Siento que no es así como, chiquillos, tomen apunte, hagan esto y es simple. Para mí no lo es. Para mí no lo es. O sea, yo tengo que estar ahí vigilando mi respiración, conectándome con ellos, como inclusive siento que un poco forzar esta empatía. De pronto, como yo los amo mucho, los quiero mucho, pasan unos 3 segundos, a lo mejor yo estoy ralentizando mucho y creen que estos son 5 minutos, no, pero pasan un par de segundos más y siento como en mi corazón esa, y dijo, ya volví, La paz, claro. esa paz, ya estoy otra vez. Vengan mis muchachos ya son grandes, y uno tiene 12 años, otro 8 años, pero igual se suben aquí encima mío, ya son más grandes que yo. Vengan mis niños y empezamos a cantar canciones así de amor, que yo le cambio de Cristian Ferrer, le cambio la versión a todas las canciones y se las dedico. Y ahí ya sé que ya salí de ese rol y vuelvo a mi rol más tranquilo. Sí. Bueno, es que justamente, digamos, meditar es poner el foco en una cosa por vez. ¿Sí? Es calmar la mente, no es poner la mente en blanco. Entonces, yo puedo estar meditando cuando juego, cuando canto, cuando escribo, cuando pongo atención a lo que el otro me está diciendo. Estoy en un estado meditativo. Cuando estoy en conexión, justamente, digamos, dirigiendo mi atención hacia una sola cosa, ¿no? Que es el otro que me está hablando o el otro que me está escuchando. Entonces, yo estoy en ese estado meditativo. No necesariamente tengo que estar en la postura de yoga, en postura del loto,
y con las manos en mudra. Puedo estar así y estoy en un ego emocional, espiritual. Entonces, vuelvo a estar en el estado más mental que meditativo. Entonces, la meditación es conectar con el momento presente, con esa atención enfocada, dirigida y consciente. O sea, lo elijo. No es que me sale en automático, lo elijo, pero una vez que ya lo elegí, elijo esa direccionalidad, me entrego a eso, a esa conexión. Y cuando hay una entrega en ese momento presente, no hay lugar a que aparezcan otras opciones de pensamientos, porque mi energía está dirigida hacia donde yo pongo mi atención. Exacto. Entonces, eso es realmente una entrega real. Y entonces ahí puedo tomar la información del otro completamente, y mía a través del otro completamente, ¿no? Y bueno, o sea, todo lo que se logra a nivel neurobiológico, o sea, es maravilloso, justamente porque, digamos, no hay esa fatiga, no hay ese cansancio que me genera estar como en una especie de multitasking, porque estoy como te estoy escuchando, pero a la vez estoy pensando qué tengo que hacer al rato, o qué me dijeron hace un tiempo atrás, ¿no? Hace un rato atrás. Entonces, digamos, estoy atento a lo que está sucediendo en cada instante. Y bueno, y Henry Corbera lo dice muchísimas veces, creo que fue una de las primeras cosas que le escuché decir a él, es que él no se siente cansado después de por ahí estar muchas horas en actividad, y que justamente tiene que ver con eso, tiene súper entrenado esto de conectar con el momento presente. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento de día a día, lo lograste un día, no significa que mañana lo vas a lograr, tenemos que partir de cero y volver a entrenar, y vuelves a llegar a ese punto. Y me gusta eso que dijiste de que ya esto está recontraprobado, que vivimos como en un mundo como que estuviera todo muy acelerado. De hecho, es como quien tiene la agenda más llena, es como quien más valorado. Y precisamente lo que estamos hablando acá es todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué creencia inconsciente? Volvemos a nuestra infancia. ¿Qué hace esta creencia que nos lleva corriendo como caballitos de carrera, como que sin ningún sentido? Volvemos a esta madre. Cuando ya meditaste, cuando ya te tranquilizaste, ¿tú tienes clara cuáles son tus prioridades en tu vida? Algunas, te lo prometo, que han renunciado a su trabajo. Conozco a varias. Han renunciado a su trabajo, se han ido con sus hijos en estas primeras etapas y lo han entregado todo. Entonces, lograron apagar que esta mamá en casa dejó de ser profesional, porque en todo instante, o sea, tú no eres tu profesión, tú eres tú. Entonces, tú siempre vas a ser Adriana, yo voy a ser siempre Mónica, con diferentes roles, yo no soy la profesión. Y logran trascender eso. Y luego, cuando ya los niños están más grandes, logran volver a incorporarse como que nada ha pasado. Hay otras madres que les cuesta soltar esto, pero la recomendación es como, apaga. Tienes que apagar en algún instante, o lo uno o lo otro. Porque a las dos cosas en el mismo instante, como bien dices tú, no se da. O sea, si estás en el trabajo, asegúrate de que tu hijo esté protegido por alguien que cumpla la función materna. Está claro que si está con una máquina, esto no va a funcionar. O sea, si está con una nana, o está en un jardín donde los apapachan, donde lo escuchan, esto igual puede seguir. Pero en ese instante tú apagas, me decía, pero Moni, es imposible, no puedo apagar. Bueno, entonces, no postules a ser la empleada del año en ese instante, porque no te va a salir. Y esa sobreexigencia que te estás dando porque no llegas a las ventas, no llegas al cargo, te va a hacer daño, porque te estás esforzando desde lo material, desde el látigo, desde el castigo.
quedándote quizás 1 hora más tarde, 2 horas más tarde, y tu cerebro, linda, no está funcionando bien. Y luego toda esa carga emocional, cuando por fin logras ver a tu hijo que tanto estaba esperando, no produce esa conexión. Y me gusta, Nazaret Castellano, han hecho muchos estudios ahora de el corazón junto con el campo magnético cuando nos miramos a los ojos. Cuando realmente nos miramos en estado presente, cómo estos campos magnéticos se conectan y los corazones se sincronizan. Entonces, si yo no te miro a los ojos, si yo no estoy realmente contigo aquí y ahora y estoy en otra, esa sincronización no existe. Entonces, esta empatía es como, de verdad no es empatía, o sea, estás pero no estás en ningún lado. Entonces no le estamos creando el icono en ese instante a ese niño con esta salud. Va a sentir abandono, se va a sentir solo, va a llorar y más encima ya, no tengo tiempo, o sea, como por favor cállate, en el idioma que quieres. Y ese niño crece y frente a estresores en la vida, ¿qué hace? Repetir el mismo icono de mamá. Si mamá se desesperó frente a un estrés, ese niño es como, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si la mamá tenía rabia, ¿qué hago? ¿Por qué no resultan las cosas? Listo, así era tu madre. Fin, hagámosla cortita. Sí. Me hiciste acordar con esto último, en psicopedagogía, cuando se evalúa, generalmente viene el niño con un problema, entre comillas, para aprender en la escuela. Entonces, una de las cosas que uno evalúa es la manera que tiene de ver el mundo ese niño. Y se toma una prueba que es, digamos, la caja de juego, ¿no? La hora de juego psicopedagógica, es muy, muy linda, que es parecida a la psicológica, pero tiene algunas variantes del orden del aprendizaje, se le agregan. Entonces, es maravilloso ver cómo el niño va eligiendo las distintas cosas que están adentro de esa caja, y cómo va construyendo y qué se anima a hacer y qué no. O sea, los recorridos que va haciendo con esos elementos que están ahí adentro, ¿no? Y entonces uno puede ir también viendo de qué manera va construyendo esa idea de qué es la vida, de qué es el mundo. Qué cosas por ahí, después uno se complementa, ¿no? Con estas preguntas, qué cosas, ¿por qué elegiste esto? ¿Para qué? Y el niño va dando esas respuestas que son los sistemas de creencias, ¿no? Pero más allá de eso, también se usa mucho esto de los lentes que te pone mamá, ¿no? Esos lentes que pone mamá. Y en otros órdenes, en otras cosas, como por ahí en la neuroemoción o en las constelaciones, se ve mucho esto del proyecto sentido, ¿no? Del sentir de mamá cuando nos estaba alojando en su vientre, y de todas estos canales de energía que el niño va tomando en ese primer hogar, ¿no? Entonces, importante, sobre todo para todos, mujeres y hombres, porque bueno, o sea, para todos los que estén en esa instancia de la crianza, del momento de cuidar una gestación, considerar esto, ¿no? O sea, la responsabilidad que implica, si te llega esta información, tomarla y ver cómo actúa en vos esto, ¿no? Del aspecto materno, del aspecto paterno, de esas funciones. Y otra cosa, con esto cierro un poquito lo primero que decías, de estas personas, por ejemplo, madres, que mencionaste al principio, ¿no? Madres que están como muy atareadas, con respecto a quizás un rol que les encanta, qué sé yo, son ejecutivas o el rol que sea, que las tiene como muy atrapadas y les cuesta quizás balancearlo justamente, ¿no? Con el rol de la maternidad, por ejemplo.
no necesariamente significa que tengan que dejar eso que les hace bien y que les encanta y que las eleva, por decirlo de alguna manera, tanto mujeres como hombres. Simplemente es recalcular, digamos, cómo tiene esas funciones y si hay un desbalance, como que hay algo en detrimento, un aspecto en detrimento del otro. Y darse el permiso, y ahí está el padre, ¿no? La función paterna, darse el permiso para hacer el ajuste oportuno. Y creativamente, ahí está el aspecto materno, ¿no? O sea, creativamente proponer una opción nueva. Y en esa opción nueva está el hijo, ¿no? La tercera alternativa, ¿no? Esos tres aspectos en uno solo. Entonces, vivir en esa frecuencia, en esa sintonía, de ser madre, padre e hijo en uno mismo, es el desafío. Y entonces ahí ya cuando vos te podés gestar, ahí estás en lo más parecido a un estado de madurez emocional, ¿no? Porque ahí sos madre, padre, hijo, como un aspecto trinitario, para decirlo de alguna manera, Absoluto. ¿sí? Y salís de la polaridad, salís del programa, porque creaste. La función materna te permite crear, y el padre te permite dar el paso, para decirle a tu jefe, y te propongo esto. Absoluto. O sea, al final del día, como nos mencionaba Cristian el otro día, lo que más cuenta es desde dónde yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. En algunos minutos quizás va a ser más cazadora, pero es por elección, no es por programa. Quizás en otros minutos voy a estar como más abocada a la casa, pero también es por elección, no es por programa. O voy a hacer, no llegar al 100% en todo y un 50% en todo, o sea, ni la mejor haciendo ejercicio físico, ni la mejor empresaria del mundo, me explico, pero es por decisión, y eso es lo importante, y esa es la magia, y esa es esta trinidad. Yo decido quién quiero ser en cada uno de mis instantes. Y esto lo vamos a ir trabajando y les voy adelantando un poquito en un taller. Esto en algún minuto muy cercano lo vamos a trabajar ya en taller, con Adriana, con Cristian, dando quizás más pasos, trabajando estas polaridades, trabajando técnicas para esta integración, para lograr guiarnos hacia este niño más maduro, adulto, ya viviendo en estado presente, viviendo en una dirección. Sí, sí, estamos armando esos talleres, estamos, como se dice, craneando esas actividades, pensando cuáles son las más prácticas y llevadas a la vida diaria para justamente brindar ese servicio que nos convoca. Entonces, la idea es esa, ¿no, Cristian? Que estabas muy Sí, también. resaltando la importancia de que esto hay que vivirlo, porque muy bien aprenderlo, leerlo, pero hay que interiorizarlo. Y por eso los espacios que estamos conversando ahora con Mónica y con Adriana. O sea, generar estos espacios donde uno lo puede aplicar, pueda practicar, pueda resolver dudas particulares, es fenomenal. Compartir también con otras personas las experiencias que nos van enriqueciendo. Porque muchas veces lo que creemos que nos pasa solo a uno y ¿por qué a mí? La verdad es que hay mucho que les pasa lo mismo y otros ya más avanzados tienen experiencia, le ha pasado, han encontrado algunas vías de, no sé si de solución es la palabra, pero vías de reencuentro y de incorporación de estas herramientas como las que estamos conversando. Sí. Así que bueno, sí, bien que lo mencionaste, Mónica, porque justamente próximamente vamos a empezar a publicar esa invitación a los talleres. Bueno, ya la abrimos, ¿no?
la invitación a los talleres. Así que aquellos que estén con ganas de vivir la experiencia, en principio, bueno, la idea es hacerlos online, así que lo podrán hacer quienes tengan ganas, muy prácticos, muy prácticos. La idea es que el contenido se lo lleven puesto desde el primer momento, y que justamente eso sea la garantía de que realmente ese contenido es el que se requiere, digamos. Y bueno, y después veremos si es posible, que creemos que sí, hacer algunos presenciales en algún momento, integrando Argentina y Chile. Maravilloso. En la cordillera lo podemos hacer, ahí arribita. Ahí arribita nos vamos a... Precioso en todo caso. Era el límite, punto medio. Sí, sí. Así que, si les parece, le leo como un resumencito que tengo por acá. Maravilloso. Bueno, hoy justamente el tema que nos convoca es la función materna. Importante tener en cuenta, digamos, de qué se trata, que está muy vinculada con el alojarnos, ese amor incondicional, ese apapacho, que hay una programación emocional que ya traemos y que está buena poder identificarla, lográndola a través del silencio, ese silencio del estado meditativo de atención enfocada a una sola cosa por vez. Considerar el proyecto sentido, que es esas que tienen que ver con esas memorias que también están en nosotros, identificar los ruidos mentales que nos acompañan cuando nos pasan las cosas, qué nos decimos, y a la vez hacer el ajuste consciente, integrando también la función paterna de darnos el permiso para esa propulsión, ¿no? De darnos, de hacer los ajustes. No me quedo con lo que tengo, simplemente si no me hace bien, lo actualizo. Considerar los referentes externos, en este sentido, simplemente son una proyección de nosotros mismos, no como que es algo separado de nosotros, lo que dicen que hay que ser, el modelo que se presenta. Si uno les da esa fuerza o no, también tiene que ver con nosotros. Ser consciente de los factores que intervienen para construir una percepción. Esto lo anoté así como que me venía en un momento, ¿no? Hay muchos factores que intervienen para formar una percepción. Entonces, conocerlos para estar atentos, ¿no? A que estoy mirando la vida porque construí y conecté con tal o cual información, y que eso puede variar. Los anclajes, importante los anclajes, y bueno, el pensamiento, la palabra, la emoción, la acción, son importantes también para considerar en estos procesos de cambio, de actualización, de conciencia. Maravilloso. Excelente resumen, Adriana, como siempre. Se agradece muchísimo. Entonces quedamos todos invitados para otra sesión más, otro vivo más que vamos a estar realizando, y las personas que estén interesadas en el taller nos escriben por interno. Vamos a dar pronto a citar fechas ya, a poner fechas tentativas para nuestro taller. Así que, ahí está. Sí. Muy agradecida, Adriana, como siempre, por tu presencia, por todas tus palabras, de verdad, de mucho corazón. Muchas gracias por tus enseñanzas, siempre. Gracias a ustedes, es mutuo, me honra el encuentro, como ya lo saben, y bueno, es un convite, así que gracias también a los que nos acompañaron y a los que nos van a ver después, que sabemos que hay muchos que después nos ven y nos comentan, así que bueno, gracias, y a ir por más. Un abrazo y hasta el próximo encuentro, hasta el próximo vivo. Adiós. Gracias. Chao.
Chau, chau. Chao, chao.